días, hermanos. No estaba enviando ningún email retrasado ni nada, ¿eh? Estaba escribiendo algo que se me acaba de venir a la memoria, pero quería asegurarme que lo decía bien. Vamos a nuestro estudio de Marcos, capítulo 6, en esta mañana. Y estaba buscando algo interesante, algo que el Señor, no sé por qué, me ha puesto en la cabeza antes de que comencemos. Quería saber, con certeza, porque yo tenía la idea, pero no sabía qué año era, cuando los testigos de Jehová profetizaron que iba a volver Jesucristo. Fue en el año, ellos dijeron que iba a volver entre una de las fechas en 1914. Y como no vino, no volvió, ellos dijeron que sí lo había hecho, pero de manera invisible. Claro, adaptaron su doctrina a su idea. La encajaron, la forzaron, la metieron ahí con calzador. Dijeron, bueno, no nos hemos equivocado, hemos acertado. Vino, pero nadie la ha visto. Esa es la idea. Y algo así, hermanos, yo sé que a veces estas cosas ocurren. Yo soy un pastor que todo lo que digo, hasta los chistes, los escribo. Así que cosas así como estas no ocurren normalmente, pero de vez en cuando el Señor te comenta cosas, habla cosas y creemos que nos indica cosas porque este es un dato que nos ayuda a comprender mejor lo que hoy vamos a ver en nuestro estudio. Hoy estamos en Marcos capítulo 6, vamos a terminar todo el capítulo 6. Pero antes de empezar quiero comentaros que esto de los testigos de Jehová no es nada nuevo. No, el historiador judío del siglo I, llamado Flavio Josefo, ya lo hemos mencionado muchas veces, escribe un libro muy interesante que se llama Guerras Judías, un libro que confirma totalmente lo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, e incluso el Antiguo. Este hombre menciona que el siglo I, el siglo en el que él vivió, fue un periodo de intensa expectativa mesiánica en Judea. En otras palabras, el siglo I fue un periodo donde todo el pueblo esperaba que el Mesías llegase. A todo el que destacaba un poco le colgaban el cartel de Salvador y Mesías. El pueblo tenía tanta ansia, tantas ganas en el siglo I como en ningún otro tiempo de que llegase un Mesías que cada vez que salía uno, este es. Por ejemplo, Josefo recoge algunos y lo interesante es que de todos los que habla negativamente. Este no es un cristiano escribiendo, este es un historiador y habla de todos estos posibles mesías de manera negativa. Judas, hijo de Ezequías, este no es ninguno de los discípulos, ni el hermano de Jesucristo, este es otro. Judas, hijo de Ezequías, Josefo dice que fue hijo de un jefe bandido que venía de la mafia criminal de Judea. Simón de Perea, otro que destacó como posible mesías, Josefo dice que era un esclavo real de Herodes, que en una de sus fechorías no se le ocurrió otra cosa que incendiar el palacio de Jericó. El quizás más conocido fue el egipcio. El egipcio es históricamente conocido como uno de que parecía ser el Mesías, pero en realidad fue un falso profeta. Nada de lo que dijo se cumplió, nada de lo que anunció fue verdad. Hermanos, estos solo son unos pocos ejemplos de unos posibles Mesías que finalmente quedaron en nada. Un bluff, ¿verdad? Llegaron y bluff, desaparecieron. No prometieron nada contundente. Y es que en esa época del siglo I es donde más desesperadamente se buscaba a un aspirante, a un candidato, a alguien que verdaderamente fuese el Mesías. Y en ese contexto está enmarcado nuestro estudio de hoy. Con esa expectativa, hoy vemos cómo se mueve el Señor Jesucristo. Dentro de ese marco está todo lo que hoy vamos a leer en Marcos capítulo 6, comenzando en el versículo 30, vamos a leer esta primera historia, luego leeremos una más y hasta el final leeremos una tercera. Dice el versículo 30 que los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que había hecho y enseñado. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco.
porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: «El lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer». Pero respondiendo él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Y ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos nosotros de comer?» Y él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id y ved». Y cuando se cercioraron, les dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre ellos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. Una historia muy conocida. Lamentablemente, en nuestro bagaje cristiano hemos enmarcado esta historia dentro de una bonita narración de escuela dominical. Pero hermanos, hay mucho detrás de esto que necesitamos entender y comprender. Y pidamos al Señor que Él nos lo muestre, que Él sea fiel y abra nuestros ojos como hemos cantado. Señor, Padre eterno, Rey de Reyes, nosotros venimos en adoración delante de ti, como cada vez que nos juntamos como iglesia. Nuestro deseo es que tú nos hables. Nuestro deseo es que tú abras ahora nuestro corazón, esta vez nuestra mente, y podamos comprender sin ningún tipo de problema lo que quieres decirnos en esta mañana. Señor, te pedimos que seas fiel una vez más y por el poder de tu Santo Espíritu, tú intervengas con poder en esta mañana en nuestro estudio. Confiamos en ti. Tú eres fiel, tú eres capaz. Señor, para ti no hay nada imposible. Transforma nuestras vidas, transforma nuestras mentes para vivir mejor para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Antiguo Testamento, que era la Biblia que muchos en esta multitud conocía, la única que hasta ese entonces existía para los judíos, el Antiguo Testamento está lleno, absolutamente poblado, lleno hasta la bandera de promesas sobre la llegada de un rey libertador. Lo hemos leído en el Salmo 84. Está lleno de indicaciones de que un rey libertador iba a venir. Por ejemplo, otro salmo, el Salmo 2. En el Salmo 2 vemos la confirmación de un soberano que vendría a la tierra a implantar justicia. Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Llegará el soberano, va a implantar justicia y todos los reyes le mostrarán pleitesía. Otro muy conocido es el texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ese es archiconocido que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, nacerá uno que tendrá la soberanía sobre sus hombros. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero,
Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Este rey va a implantar un reino que traerá paz y esa irá creciendo más y más sobre la tierra para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Y qué decir de la promesa de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que recientemente en Semana Santa hemos visto? Un rey viene a ti, sentado sobre un pollino. Eso dice el profeta y así entró Jesús sobre Jerusalén. Esas son las promesas que encontramos una tras otra. Profecías, promesas acerca de la llegada de un rey libertador. Y entonces, en el siglo I, Jesús aparece en escena. En un momento donde el pueblo anhelaba a un Mesías, aparece el Señor Jesucristo con milagros. ¿Qué digo milagros? Señales y prodigios. Curando a leprosos, la enfermedad más grave de la época. Poniendo brazos donde no había brazos, piernas donde no había piernas. Abriendo los ojos de los ciegos, resucitando a los muertos, multiplicando los panes y los peces. Se presenta a Jesús ante un pueblo oprimido por Roma que buscaba ansiosamente un candidato, un líder, un rey. En su opinión, todo encajaba. Para la multitud, por fin todo había hecho clic. Lo que tanto esperaban ya ha llegado. Había que hacerle rey urgentemente, lo antes posible. De hecho, en el Evangelio de Juan, que también recoge la historia que acabamos de leer, leemos en el versículo 14, Juan 6:14, que la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, o sea, que Jesús había multiplicado los panes y los peces, habían comido y se habían saciado, al ver todo eso la gente decía, verdaderamente, seguro, estamos convencidos que este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, atento a la respuesta de Jesús, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, huye. Se retiró otra vez al monte él solo. Hermanos, ese es el contexto donde está enmarcado nuestro estudio. Nuestro estudio no simplemente nos muestra un gran milagro o varios milagros. Nos habla de un contexto bélico. Estamos dentro de un contexto de revuelta. La gente quiere rebelarse contra lo establecido y ven en Jesús el líder de esa revuelta. Vamos a verlo, vamos a desglosarlo. Recordemos que la última vez en nuestro estudio dejamos a Jesús enviando a los 12 discípulos de 2 en 2 a cumplir la labor de profeta. Esto es, a decirle a la gente que debía confiar en fe en lo que Jesús había traído, que debían confiar con fe en la persona del Señor Jesucristo. Les envió a compartir la información sobre el reino que ellos mismos habían recibido de parte del Señor Jesucristo. Pues bien, nuestro texto dice en el versículo 30 que ya de vuelta, una vez que ya todos vuelven a estar juntos, los 12 más Jesucristo, pasan la información a Jesús de cómo había ido todo. Pues esto no veas, hemos incluso echado demonios, ha sido increíble, ha sido una maravilla. Y Jesús les escucha, les presta atención, pero les ve cansadísimos, exhaustos. Les ve tan agotados que decide apartarse del bullicio e ir a un lugar más tranquilo para que, versículo 31, al menos puedan comer algo. Porque tal había sido el desgaste que se habían olvidado hasta de comer. Estaban fatigados, cansados y Jesús dice, vámonos a otro sitio, tenéis que comer algo. Esto es inhumano, debéis recuperar fuerzas. Dice el texto que toman una de las barcas de estos posibles pescadores y se van de Capernaum a donde Lucas capítulo 9, versículo 10 nos dice, a Betsaida. Pasan del oeste del mar de Galilea al este del mar de Galilea a un pueblo llamado Betsaida, más concretamente a un lugar más solitario. Pero, versículo 33, la gente, y con gente se está refiriendo principalmente a hombres, luego lo vamos a aclarar un poco más, porque que llegasen estos a pie antes que la barca, el recorrido es de 10 kilómetros. Había que cruzar montañas, había que cruzar
por acantilados. Había que atravesar el río Jordán para llegar desde Capernaum hasta Betsaida. Que estos llegasen antes que la barca, a pie, corriendo, nos indica que quizás no habría muchos niños y muchas mujeres en este milagro. La gente que ve a Jesús marcharse con sus discípulos, estos hombres que ven que se están moviendo, deciden seguirles. Versículo 33, a pie. No había Uber, ¿eh? No hay transporte. A pie. Se esforzaron mucho por llegar. Hermano, esto te muestra el ansia que tenían, la excitación, la expectativa. Este es, hagámosle rey. Este es, va a ser el rey de la revuelta. Las ganas que tenían de hacerle rey de esta posible revuelta y manifestación que parecía formarse. De hecho, ellos creen que Jesús se está apartando para maquinar el plan, para elaborar ese plan. Y por eso le siguen, para animarle a que lo haga, para jalearle, para decirle, adelante, estamos contigo, da el paso, estamos detrás, te acompañamos, te seguimos. El texto dice que al ver Jesús lo que estos habían hecho, al ver Jesús que los mismos que dejan Capernaum han llegado antes que él a Betsaida, al ver el esfuerzo tan grande realizado, el Señor, versículo 34, siente compasión. Esta palabra compasión significa un sentimiento fuerte que salía de sus entrañas. O sea, una expresión enorme de empatía. Los mira y entiende lo que está ocurriendo. Mejor que nadie sabe lo que está pasando. ¿Por qué siente Jesús esta compasión? El texto lo dice. Porque ve que no tienen pastor. Ve que no tienen rey. Luego veremos qué significa eso, la conexión que hay entre pastor y rey. Jesús les ve como personas que no tienen a nadie que les lidere. Jesús les ve como que no tienen a nadie que les alimente en buenos pastos. Esta no es la primera vez que le ocurre algo parecido al pueblo de Israel. Ya en el Antiguo Testamento le ocurrió en más de una ocasión. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17 leemos, y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Otra vez, el Señor mira a la multitud y entiende que están sin pastor, que están sin alguien que les lidere. Ve que tienen la necesidad de un rey, ve que tienen la necesidad de un líder, pero no del rey que deseaban empujar al trono. No de ese rey que ellos querían que liderase la revuelta. No quieren un rey como el que Jesús pensaba. Ellos querían un rey político, un rey militar. Pero Jesús no vino a eso. Jesús sabe que necesitan a un líder que les hable de algo mayor, del reino de bienestar que Él había traído. Por eso, al verles, al contemplar que habían recorrido todo ese camino, ¿qué es lo primero que hace? Versículo 34, empezó a enseñarles muchas cosas. Jesús entiende lo que necesitan y les da lo que necesitan. De hecho, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 11, nos dice exactamente qué les enseñó. Les enseñó, les habló del reino de Dios. Les habló de la llegada de una bendición mayor. Les habló de que había llegado en Él un reino que iba a traer mejoría, bienestar, que les iba a liberar verdaderamente, que les iba a sacar de esa esclavitud en la que estaban y les iba a llevar a una tierra prometida. Les habló, como dice el Evangelio de Juan, que Él es el pan de vida, mucho mejor que el pan que sale del horno. Que si toman de Él, que si le reciben a Él, estarán más satisfechos que si comen pan todos los días. Que ese pan que Él ofrece verdaderamente es vida y vida eterna. Que debían confiar en Él, eso les enseñó. Que debían confiar en Él, pero de manera diferente a como estaban pensando. Debían entender que la naturaleza del reino era muy diferente a lo que ellos tenían ahora en su cabeza. Que sí, que el rey venía a liberar, pero venía a liberar del pecado. Venía a liberar de la esclavitud del pecado.
a hacerles entender la relación que ellos debían tener con Dios a través de Jesucristo, a hacerles entender que Dios en Cristo les redimiría, les volvería a traer a ellos. Por eso Jesús les alimenta con la verdad, les da la verdad, les enseña la verdad. Y ahí está, enseñando y enseñando, pero se da cuenta que necesitan comer. Igual que se dio cuenta que sus discípulos necesitaban comer, estos que habían recorrido 10 kilómetros, que llegaron con la lengua afuera, también necesitaban comer. Por eso plantea la cuestión, hay que darles de comer a esta gente. Los discípulos, que no tienen la misma compasión que Jesús, son más racionales. Razonan con lo que ven. Piensan aún de manera horizontal, no miran al asunto, a la cuestión, a la problemática con los ojos de la fe. La pregunta que estaba en el ambiente después de escuchar a Jesús es, ¿de dónde saldrá el dinero para comprar comida para tantos? Esa era la pregunta. Señor, aquí hace falta dinero. Lo que tú estás planteando solo se soluciona con dinero. Lo que tú estás diciendo solo se va a solucionar si tenemos 200 denarios. Hermanos, un denario era el salario de un día de trabajo. Lo que los discípulos estaban diciendo es, Señor, necesitamos 6 meses de trabajo para pagar la cena de toda esta gente. Señor, ¿quién puede hacer lo que tú pides? ¿Cómo vamos a darles de comer? Además, mira, tenemos panes y peces. Esto es poquito. No hay más. Señor, necesitamos 200 denarios. Entonces, el rey toma el mando. El rey Jesucristo toma el mando y como capitán general, ese es el mando del rey, ordena a sus tropas. Versículo 39. Les mandó. Esto significa los ordenó. Y les dio una orden como la orden del más alto cargo del ejército, que se pusieran por grupos y que cada grupo fuese del mismo número, 100 o 50. Y esto es curioso, porque así es como se ordenaban los ejércitos en ese momento. Durante la historia todos los ejércitos se ordenaban de esa forma. Ya desde el principio, Éxodo capítulo 18, versículo 21, dice, además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Así se ordenaron en ese tiempo. Así se ordenaba el ejército del Señor. De esa forma. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 1. David contó el pueblo que estaba con él y puso sobre ellos comandantes de 1000 y comandantes de 100. Eso está haciendo Jesús. El rey ordena a sus tropas y los coloca de 100 y de 50. Sí, hermanos, se estaba mostrando como ese rey pastor que el pueblo necesitaba. Se estaba mostrando como un comandante, pero no como el que ellos querían hacer de él, sino como uno que en esta ocasión venía a salvarles del pecado, venía a servirles, venía a sacrificarse por ellos, a darse por ellos para volver a llamarles para sí. Y luego sí, todos sabemos que volverá como rey, como hemos cantado. Volverá y todo ojo le verá. Y entonces el rey establecerá este reino de manera plena, perfecta y completa. La prueba de que Jesús es el rey pastor es que ahora les alimenta. Les da lo que el rey pastor debía darle al pueblo, alimento. ¿A cuántos? Versículo 44, a 5.000 hombres. Esta palabra hombres es interesante porque no es la palabra anthropos, que normalmente se utiliza para hablar de hombres y mujeres. Hombres, en este caso, no significa seres humanos, sino que el autor utiliza otra palabra griega para hombres, que es la palabra Andrés. ¿Hay algún Andrés entre nosotros? Pues ese es hombre. Si es Andrés, es un hombre. Pues esa es la palabra, Andrés. Esta palabra solo se utilizaba para referirse a varones. Lo que el texto está diciendo es que principalmente en este grupo era formado de varones. El comentarista Franz añade un dato muy interesante. Dice, se piensa que esta reunión se trataba de patriotas con un cariz
insurreccional y por eso es muy probable que se excluya a las mujeres y a los niños. Hermanos, como he dicho anteriormente, es difícil encajar aquí a muchas mujeres y a muchos niños por el contexto de montañas, ríos, precipicios, carreras, en sandalias, En sandalias. Es muy difícil encajar aquí al mismo número de mujeres que de hombres o al mismo número de niños que de hombres. De hecho, Mateo 14, que recoge también esta historia, dice: y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Durante todo el tiempo yo pensaba en un cálculo matemático. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, un cálculo aproximado me sale a entre 10.000 y 15.000 personas. Pero no, hermanos. Curiosamente, estudiando el texto te das cuenta que la palabra contar no aparece en el original. Se pone ahí para explicar mejor, pero lo hemos leído siempre mal. En realidad, Mateo 14, 21 quiere decir: y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin mujeres y sin niños. Y lo hemos leído de la otra forma. Y nos hemos equivocado. Principalmente eran hombres los que estaban ahí. ¿Por qué digo esto? No porque quiero hacer una separación de hombres y mujeres, no. Para darnos a entender el carácter bélico que tenía el asunto. La revuelta que se estaba formando en este momento. Casi todos a los que Jesús le había dicho que no hablaran de sus milagros, que no se lo dijesen a nadie, no pudieron resistirse. Y proclamaron sus grandes maravillas. Ha resucitado a mi hija. Dijo: Talita cumi, y se levantó. ¡Hey! Le ha devuelto la vista a mi familiar. ¡Hey! Ha curado a de esta gravísima enfermedad. Antes era leproso y ya no lo es. Nadie pudo frenar su lengua. Todos proclamaron sus grandes maravillas. Imaginaos cómo estaba la multitud. Imaginaos que estaban oyendo que había un hombre que tenía poder para levantar a los muertos. La multitud estaba excitada. La espera había sido demasiado larga. Cientos de años esperando por un Mesías. Apartarse a las zonas del desierto hizo que la multitud pensase que iba a comenzar una revuelta, porque en el desierto es donde se maquinaban estas revueltas. La gente corriendo y marchando por las montañas, imaginaos a miles de personas dando vueltas, dando volteretas para intentar escalar montañas, montes, pasar ríos. Todos, dice el texto, llegando de diferentes ciudades, convocados como antes se convocaba Manolo a la mili, ¿verdad? Una carta por toda España y todo el mundo se tenía que ver en San Fernando. Pues ahí todos los convocados, llegando de todas las ciudades. Y para colmo, cuando llegan, Jesús les ordena como un ejército. Juan, el Bautista, uno de sus líderes, uno de los suyos, uno de los que comenzó lo que ellos pensaban que era una revuelta, había muerto, había sido decapitado. Había que hacer algo, no había más tiempo, no se podía perder más tiempo, se tenía que hacer algo. Por eso querían proclamar a Jesús rey. Y muy probablemente dentro de este grupo de 5.000 personas había celotes. Dentro de este grupo probablemente había celotes que eran del partido nacionalista judío que se había rebelado radicalmente con la espada contra los romanos. Imaginaos esto, vamos, empujémosle, hay que proclamarle rey, tomémosle aparte, convenzámosle de que necesita llevarnos hacia una revuelta. Lo estaban entendiendo mal. Hermanos, la duda era cómo iba a establecerse ese reino del que hablaba Jesús. Esto que les había confundido, ¿cómo se iba a establecer? Pues bien, no iba a ser como ellos querían. Sino invitando a la gente a la fe en Jesucristo. Hermanos, el reino de Dios se establece confiando en Jesús y en su palabra. Así crece el reino de Dios. Cuando hoy miles se conviertan, podremos decir que el reino de Dios ha crecido, ha avanzado, se ha hecho más grande, simplemente porque unos se han arrepentido, han confiado en Jesucristo y han dicho: yo quiero formar parte de esta familia. Jesús se presentó, ya lo dijimos, como el Hijo del Hombre que traía el reino. La semana pasada como el profeta prometido por Moisés. Y aquí
El pueblo ve que se está presentando como el rey de la revuelta cuando en realidad se estaba presentando como el gentil Salvador, como un rey diferente. La gente, la multitud había olvidado que los reyes en esa época eran principalmente pastores. Esa era la labor del rey. Pastores de la gente. El cuidado principal de los reyes, por eso Dios los eligió, eran que cuidasen, que alimentasen a la gente. El Señor está enfadado con sus reyes, con sus pastores. Lo vemos en Ezequiel capítulo 34. Y dice en el versículo 1, y vino a mí palabra del Señor. Ezequiel 34:1. Diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, contra los reyes de Israel. Profetiza y di a los pastores, a los reyes de Israel, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores, de los reyes de Israel, que, este es el problema, que se apacientan a sí mismos. Que no están alimentando a nadie, que se están alimentando solo a ellos mismos. Y pregunta, ¿no deben los pastores alimentar, apacentar el rebaño? ¿No deben los reyes ser aquellos que alimenten y den al pueblo? Y ante esta crisis, dice el Señor en el versículo 23 de Ezequiel 34, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. ¿Quién? Mi siervo David. Este no es David exactamente, uno como David, uno que desciende de David, uno después de David, Jesucristo. Él apacentará, como está haciendo aquí el Señor, y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David, mi ungido, el que viene del linaje de David, será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Y aquí Jesús las alimenta, les está dando el alimento que verdaderamente necesitan. Como buen rey pastor, le da alimento del cielo primero. Así como Dios alimentó a su pueblo en el desierto con maná del cielo, Jesús alimenta a su pueblo primero con pan del cielo. Por lo tanto, hermanos, este acontecimiento que siempre hemos visto como el milagro de los panes y los peces, es más bien una enseñanza a la multitud. Es una lección a sus discípulos, para que ellos entendieran mejor el motivo, el porqué de su venida, el porqué de su llegada, pero no terminan de entenderlo. No lo entienden. Querían, como hemos dicho al principio, encajar a Jesús en su pensamiento, en su doctrina. Tomar a Jesús y meterlo ahí con calzador para que sea lo que ellos querían que fuese. Por eso ocurre lo que vemos en el versículo 45, que enseguida, viendo lo que estaba ocurriendo, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se fueran de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento, había una tempestad, era un viento terrible, les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y, atentos a esto, quería pasarles de largo. ¿Esto qué es, una carrera? Interesante. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. ¿Alguien ha visto a alguien andando sobre el mar? Ver a alguien andando sobre el mar debe dar un poco de pánico, ¿eh? Yo he pescado de noche y tengo que reconocer que muchos de los peces que he cogido de noche los he vuelto al mar por miedo. No sabía lo que era, así que corté el hilo y que se fuera. El pánico que da de noche algo moviéndose. Estos ven algo que nunca nadie ha hecho jamás. Por eso gritan, por eso están ahí con miedo. Se turbaron, pero enseguida, qué bueno. Él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Enseguida, dice el versículo 45,
inmediatamente después de alimentar milagrosamente a la multitud, para evitar que esta multitud le proclamara rey allí mismo, Jesús dice, marchaos, iros de aquí. ¿Por qué? Porque quizás sus propios discípulos estaban de acuerdo con la multitud. Sí, ya la comidilla entre sus discípulos era, ¿dónde me voy a sentar en el reino de Dios? ¿Verdad? Especialmente 2 hermanos estaban siempre con las mismas. Hasta su madre le dijo a Jesús, hey Jesús, cuando tú establezcas el reino, ¿por qué no sientas a Juan a tu derecha y a Santiago a tu izquierda? Esa era la comidilla entre ellos. Quizás ellos pensaban igual que la multitud. De hecho, esto es muy interesante, continuaban siguiendo con este pensamiento incluso después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús muere, Jesús resucita, se aparece en Hechos a sus discípulos y leemos en Hechos 1:6 que los que estaban reunidos, los discípulos, le preguntaban diciendo, Señor, ¿es ahora? ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Es ahora donde tú vas a ser el rey de la revuelta? Ahora bien, un pequeño paréntesis que no solemos hacer, pero yo creo que aquí hay alguien que se ha dado cuenta y me gustaría aclararlo. ¿Cómo es que si estaban en Betsaida, se fueron a Betsaida? Aquí hay alguien que ya se ha dado cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que si estaban en Betsaida, se fueron a Betsaida? Versículo 45. Bueno, solo para aclarar esto a estas mentes inquietas que me miran con ojos abiertos diciendo, ¿cómo? ¿De Betsaida, Betsaida, esto qué es? Bueno, Betsaida no solo era el nombre de un pueblo costero. Sí, existe, Betsaida, ahí estaba, en la costa este del mar de Galilea. Betsaida en griego significa casa de la pesca o barrio de pescadores. Por lo tanto, Jesús les está mandando, como dice Juan 6:17, les está mandando de nuevo a Capernaum. ¿A dónde? A la Betsaida de Capernaum, más concretamente, al barrio de pescadores de Capernaum, para que allí puedan parar el barco. Es como aquí en Málaga, ¿verdad? Nos vemos en el barrio de pescadores. ¿Cuáles? Han dicho 3 porque hay cientos de barrios de pescadores. El Palo, el Rincón, Welling, todo está lleno de barrios de pescadores. Por lo tanto, van de la ciudad Betsaida al barrio de pescadores de Capernaum. Y mientras tanto, mientras Jesús les mete en la barca con rapidez y les dice, iros, oídos, y hay confusión en la multitud, Jesús hace lo mejor que se puede hacer en estos momentos. Versículo 46, orar. Se aparta y ora por este asunto. Ve que hay un malentendido y pide a Dios Padre que controle la situación. Y estando solo, y sus discípulos, dice el versículo 47, ya en medio del mar, o sea, en zona profunda, versículo 48, a la 4ª vigilia de la noche, esto es entre las 3 y las 6 de la mañana, donde habría menos oscuridad, o sea, donde habría más luz. ¿Por qué? Porque era el final de la primavera. Si os habéis dado cuenta, el versículo 39 nos dice que había hierba verde. Era el final de la primavera y a esa etapa o en ese tiempo la luz llegaba antes. Por lo tanto, Jesús sería visible a sus ojos. Jesús no simplemente va porque están agotados y no pueden con la tormenta, sino que va ahora porque ahí sus ojos podrían palpar algo sobre el mar. Pero su intención, versículo 48, es pasar de largo, adelantarles. ¿Estaba haciendo un amago de ignorarles? ¿Quería pasar como si nada al lado de ellos? No. Más bien fue hacerse visible a sus ojos para que ellos en medio de la tempestad clamaran, le buscaran, le llamaran, para así poderles enseñarles una gran verdad. Hermanos, en Job capítulo 9, versículo 8 y 38, versículo 16, se describe a Dios andando sobre el mar como el único que puede hacer eso. Todo el mundo sabía que el único que podía andar sobre el inmenso mar es Dios. El salmista dice en el Salmo 77, 19, en el mar estaba su camino y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas. Dios es el único que podía andar sobre el mar.
Por lo tanto, al andar Jesús sobre el mar esa noche delante de sus amados discípulos, les estaba diciendo, yo soy Dios. Y algo más. Les estaba diciendo, yo soy un rey diferente al que vosotros queréis coronar. Dato interesante. Marcos, os habéis dado cuenta, no recoge el momento crítico donde Pedro anduvo sobre el mar y luego se hundió. No lo escribe. ¿Alguien me puede decir por qué? Exactamente. Porque Pedro era quien dictaba a Marcos. Digo, vamos a obviar ese detalle. Quitemos ese asunto. Como si no hubiese ocurrido, Marcos, ¿eh? Es interesante que no aparezca. Pero lo más interesante de todo, hermanos, es que el miedo llegó tan rápido como se fue. Versículo 49 y 50. Y eso es lo que quería Jesús producir en sus discípulos. Eso es lo que quería Jesús que ocurriese en sus corazones. Quería que le reconocieran como lo que vino a ser, su Salvador. Que clamen a mí, que me llamen a mí, que me busquen a mí, que me inviten al barco y yo calmaré sus temores. Jesús no era un rey político, era su Salvador, su ayudador. No les iba a dar pan de harina, sino que le iba a dar pan del cielo. Él vino a quitar todos sus temores. No vino principalmente a derrocar a Roma, sino a derrotar al pecado. Aunque interesante, lo que derrotó finalmente a Roma fue el reino de Dios. El cristianismo fue lo que finalmente acabó con un imperio como el de Roma. Porque el cristianismo, el reino de Dios, es el reino más grande que ha existido jamás. Y por eso, porque quiere que sientan paz, porque quiere que sientan que eres el Salvador, porque quiere que entiendan que Él es superior a los demás, dice algo tremendo. Dice algo, una firmeza impresionante, hermanos. Versículo 50. Esto es poderosísimo lo que dice Jesús. No temáis, soy yo. Ego eimi. Si recordáis bien, cuando el Señor Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiendo, en Éxodo, y le llamó, y le explicó a Moisés de manera entendible que estaba delante del ser más grande que existe, el Dios Todopoderoso, y le dice, Moisés, tú vas a ser mi enviado. Tú vas a ir a Egipto y le vas a decir al faraón que debe liberar a mi pueblo. Moisés responde, Éxodo 3:13. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Vamos a comprobar si es verdad. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ego eimi, yo soy. Es el nombre de Dios que significa que Él es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Es el Señor tanto de la creación como de la historia. De todo lo que hay, Él es el creador. Todo lo que ocurre es gracias a Él. Porque Dios es un Dios activo. Lo que Moisés oyó es, yo hago ser. Eso oyó Moisés. Yo hago ser. Más concretamente, lo que oyó Moisés y lo que ahora estaban oyendo los discípulos de Jesús es algo así. Yo hago que sea porque yo hago que sea. ¡Wow! Para mí no hay nada imposible. Yo hago que sea porque soy yo el que hace que sea. Y si Moisés se quedó tranquilo y confiado después de oír esto de parte de Dios, los discípulos sintieron lo mismo después de oír de la boca del Dios encarnado, yo soy. No temáis, soy yo. Yo hago ser. Yo puedo. De ahí que otra vez, versículo 51, otra vez se quedaran asombrados. Esto significa, se salieron del cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? ¿Viene andando sobre el mar? ¿Se sube al bote? ¿El viento se para? Pero principalmente se quedaron asombrados, versículo 52, porque no habían entendido el evento de los panes.
Porque aún estaban dándole vueltas a lo que había ocurrido en el pueblo de Betsaida. Porque aún estaban dándole vueltas a eso de que de 2 panes y pocos peces saliesen todo lo que saliese. Porque no habían entendido que él era un ser superior a un rey terrenal. Y que aunque era rey, esta vez había venido a servir, a entregarse. Es curioso. Lo veremos más adelante en Marcos capítulo 8, versículo 17 al 21. Esos versículos nos dan a entender que después de este milagro de los 5.000 y después de otro milagro que será igual, pero con 4.000, aún no entenderán que el reino de Dios no es cuestión de números y de cantidad, sino de calidad, de la naturaleza y del carácter de su reino. Y por eso, porque aún no lo están entendiendo, Jesús sigue dándole evidencias de la bendición de la llegada de un reino mayor, de un reino mucho más poderoso que cualquier reino anterior o cualquier reino por venir. Y por eso concluye el texto diciendo, el versículo 53, terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús. ¿Y qué hicieron? Pues corrieron apresuradamente toda aquella comarca. Y recorrieron apresuradamente toda esa comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba en las aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. ¡Wow! ¿Más pruebas? ¿Más señales? Ahí las tenéis. Solo tocando el borde de su manto. Impresionante. Esto significa que tocando lo más alejado de su persona, lo que quedaba más alejado de su persona, ese es el poder del reino. Ese es el poder del reino que ha traído Jesucristo. Ese es el gran bien que Jesucristo ha traído a la tierra, porque tocando lo más alejado de él, versículo 56, quedaban curados. Esta palabra curados significa salvados, protegidos del peligro de estar enfermo otra vez con esa enfermedad. En definitiva, quedaban sin rastro de ellas, salvados. Jesús dijo en Juan 8:32, lo puedes decir conmigo en la mente, conoceréis la verdad. He dicho en la mente, ¿vale? No podéis conteneros. Ahora entendéis por qué la gente no podía contener las grandes noticias de Jesucristo. Conoceréis la verdad, sí, decidlo conmigo, y la verdad os hará libres. Y cierra Jesucristo este mensaje en Juan 8:36 diciendo, así que si el Hijo os liberta, atentos, se nos olvida, seréis verdaderamente, completamente, absolutamente libres. Hermanos, no somos salvos a medias. No somos salvos a medias. No es que el alma se salva y el cuerpo aún sigue en la posesión del diablo. No, no es que pertenecemos a Dios en el cielo y al mal en la tierra. No, no es que nuestro ser se divide y una parte es salva y la otra sigue condenada. Somos salvos plenamente. Somos completamente libres, completamente salvos. Todo lo que somos ha sido redimido. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Esa es una persona, cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. No le pertenecen a nadie más. Hermanos, hoy igual que ayer, necesitamos entender bien quién es Jesús y su obra a favor de su pueblo. Necesitamos comprender esta verdad. Hoy aún hay confusión acerca de Jesucristo. Algunos dijeron que volvería y no volvió y al final dicen que volvió de manera invisible. Hay confusión, necesitamos entenderlo. Porque el reino de Dios es mucho mayor de lo que se esperaba y de lo que aún la gente cree. El reino de Dios es salvación completa.
salvación plena. Hermanos, este es un concepto importantísimo dentro del cristianismo. No podemos hacer un Jesús acorde a nuestras experiencias. No se puede. No podemos hacer un Jesús acorde a lo que ven nuestros ojos. No podemos. Se dice por ahí, yo no sé si la Biblia lo dice o no. Yo no sé si está escrito o no está escrito. Pero yo lo siento así. Así que tiene que ser así. No, hermanos. Quizás esa sea la afirmación, pero es una blasfemia. No es verdad. Eso es especular con la doctrina. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento no tenía nada que ver con lo que ellos querían hacer de Jesús. Sí, sus experiencias con Jesús, todos esos milagros, todos esos prodigios, todo eso de que gente le seguía de todos lados, más su experiencia con Roma, les hicieron pensar de Jesús lo que no era. Adaptaron a Jesús a sus experiencias. Juzgaron a través de su experiencia. Y hermanos, nuestros sentimientos no definen la teología. No. Nuestros sentimientos no pueden definir la doctrina. Porque yo me sienta así, no puedo hacer doctrina por lo que yo sienta. Es la teología la que marca la manera en la que debemos sentirnos. No podemos hacernos un Jesús a la carta, según nos convenga, según cómo nos sintamos. La experiencia debe ser argumentada, explicada a través de la doctrina, a través de la palabra. O sea, no es la experiencia la que legisla la verdad de la Biblia. Todo lo contrario, es la Biblia la que legisla, la que explica la experiencia del hombre. Porque si fuese al revés, fijaos qué peligroso. Si fuese al revés, como a veces damos a entender o vemos en algunos momentos, como estaban haciendo aquí esta multitud, si fuese al revés, que la experiencia defina la doctrina, entonces todas las religiones tendrían razón. Los católicos tendrían razón al decir, hey, hemos visto a la Virgen María, se ha revelado a nosotros, esa es nuestra experiencia, por lo tanto debe ser verdad. Nosotros los mormones también sentimos al Espíritu Santo, aunque no creemos en Jesucristo para nada, pero es nuestra experiencia. Si fuera así por la experiencia, todo el mundo tendría razón. Si fuera por la experiencia, la multitud hubiese tenido razón al proclamar a Jesús, por lo que estaban viendo, por lo que sus ojos contemplaban. Pero la verdad no se rige por la experiencia, se rige por la doctrina, por la verdad bíblica. Por lo tanto, hermanos, la Biblia es suficiente. Más que suficiente. En ella se nos dice quién es Jesús. En ella se nos dice qué es lo que Él vino a hacer. La obra perfecta que hizo sobre la cruz. Pero ¿sabéis también lo que dice? Que el Rey volverá. Esa sí es una gran promesa. Que el Rey va a volver. Y entonces el reino que trajo para establecerlo sobre la tierra, ese reino que va creciendo poco a poco, se establecerá para siempre, de manera perfecta, plena. Y toda lengua, como hemos cantado, confesará, ahora sí, que Jesús es el Rey. No nos confundamos. No basemos nuestra creencia en nuestra experiencia. Aquí hay suficiente material como para creer quién es Jesús, lo que Él ha hecho a nuestro favor y lo que va a hacer por nosotros. Si tú eres de Cristo, prepárate, porque Él te está llevando a la tierra prometida. Hoy vagamos por esta tierra, pero un día estaremos en una tierra mejor, donde no habrá ni dolor, ni problemas, ni enfermedad, ni muerte. Solo su presencia lo llenará todo y será más que suficiente. Cree en Jesucristo si quieres ir a esa tierra prometida. Pues Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre, muchísimas gracias por tu bendita palabra. Alabado seas hoy entre nosotros por lo que está escrito. Para nosotros es más que suficiente, Señor. Yo te doy gracias porque tú has abierto verdaderamente nuestro corazón y nuestros ojos y hemos podido entender
A veces, Señor, nos confundimos, al igual que los discípulos, que la multitud, y yo te pido que tú vayas clarificando nuestra mente, la vayas transformando, Señor, para que podamos entender mejor, para que podamos vivir mejor. Oh Padre, nos agarramos a tus promesas. Empezamos nuestro culto diciendo que todas tus promesas son sí y amén. Terminamos diciendo lo mismo, Señor. Tú has prometido hacer una obra en nosotros hasta el fin del mundo. Nos agarramos a esa promesa y te pedimos, Señor, que tú nos sigas llevando de victoria en victoria hacia adelante, a tu iglesia. Protégela, bendícela, aliméntanos, Señor, con pan del cielo y que podamos seguir llevando este reino donde quiera que tú nos pongas, compartiendo estas buenas noticias con todo aquel que tú estás llamando, con todo aquel que tú estás invitando. Oh Padre, haz lo posible por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.